Carlos, um prazer conhecê-lo e saber que és amigo de meu grande amigo de Uruguai, o Reinaldo de Luca, que és um grande professor como você. Así es, bueno, ya que lo puedes ver más seguido que yo, le envío a a través tuyo un abrazo muy grande, con mucho cariño. Me diga, esse caminho que agora se ouve falar, uma charla muito grande de microterroirs em Argentina, essa coisa de calicatas, de lugares que são tão pertos, mas tão distantes em resultados divinos, que pensa você disso? Sobre que não te gusta muito essa ideia? Bueno, por empezar, los suelos de Mendoza son de origen aluvional, ¿sí? O de origen glaciar y tienen muy poco desarrollo, ¿sí? No tienen, como en otros lugares, la formación de horizontes a través del tiempo. Son de un origen muy similar de la roca madre feldespática, ¿sí? Que puede llegar a variar en algunos lugares, ¿sí? Seguramente en la composición granulométrica, en la textura de los suelos y químicamente quizá no tanto. Normalmente nuestros suelos son algo alcalinos, con pH de entre 7,5 y 8, con buena proporción de potasio, de fósforo, con una buena, también con yeso, con calcio, y bueno, son bastante similares. Hay regiones que se pueden caracterizar por la altura y también por la distancia de la montaña, donde la textura va variando, siendo la textura más gruesa cerca de la montaña y más fina a medida que se dirige a lugares más bajos hacia el este. La textura franco-limosas, arcillosas, ¿sí? Hay diferencias en ese sentido. Bien, hay diferencias climáticas que están dadas también por la altura y, o sea, por la longitud, cuán cerca estamos de la montaña, y también por la distancia o la cercanía más hacia lugares más hacia el sur, que son normalmente más frescos. En realidad buscamos lugares yo diría mesoclimas que sean más frescos para la producción de uvas de calidad. Cuando hablamos de microclima, hablamos, ya esto en el mundo científico se conoce el microclima, es el ambiente dentro de la planta, alrededor de los racimos, que está compuesto por supuesto de los brotes, las hojas, los racimos y ciertas variables, por supuesto la exposición, la orientación, pero es justamente el clima que está dentro de la planta, alrededor de los racimos. Ahora, no es fácil hablar de microrregiones, salvo algunos pequeños valles que existen, que son realmente muy pequeños, como podemos hablar de, quizás sea una mesorregión, una microrregión como puede ser Cafayate, como puede ser Yacochulla, pequeños lugares, pequeños emplazamientos, como puede ser Calingasta, pequeños valles, que sí podemos hablar de microrregiones como tamaño. Ahora, en suelos la variación no es tan grande, son suelos de muy baja materia orgánica, porque son climas desérticos, y su influencia sobre todo está en la capacidad de retención de agua. Mucha gente que habla de suelos, que habla del efecto fundamental que tiene, y muchas veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, la utilización de pies, que tiene una gran variación los distintos pies en la absorción de nutrientes. Hay muy buenos trabajos franceses justamente mostrando eso, la diferente capacidad de absorción de los distintos pies en relación a potasio, calcio y magnesio. Y acá en Mendoza sí lo podemos ver, deficiencia de magnesio en pies como el SO4, ¿sí? O en algunos lugares como el 3309, ¿sí? Que son pies que absorben mucho menos. O sea, que para hablar de suelos y de la influencia, también tenemos que ver que está
entre medio del suelo y la variedad. Tenemos que ver cuáles son los hábitos de crecimiento, no son los mismos los hábitos de crecimiento de raíces para distintos pies, y eso hace a una variación muy grande que no es solamente el suelo, sino algo más que está entre medio. Mas pensas que esses tipos de rocas diferentes que se encontram no subsuelo não hace grande diferença nele? Depende de qué hablemos de subsuelo, si el subsuelo es un lugar donde llegan las raíces de las plantas o no. Normalmente no hace diferencia, es muy importante sí para la vid el buen drenaje para que no tenga problemas de asfixia radicular. Pero en sí, de todos los factores, creo que ya hay varios trabajos publicados, sobre todo en Australia, que el que menor efecto tiene es el suelo. Pero sí es importante conocer su capacidad de almacenamiento de agua para permitir trabajar con qué variedades y para hacer un muy buen programa de riego. Sí, en condiciones extremas sí, tiene su influencia. En terreno salino vamos a tener vinos con elevado nivel de sodio, ¿sí? O vamos a tener problemas de clorosis en algunos lugares que tienen demasiada salinidad. Eso es una cosa normal. Pero que tenga un aspecto, como me dicen, el gusto, la mineralidad, a veces que habla mucha gente. ¿Qué es la mineralidad? Es algo táctil que está relacionado con sal, pero no es una realidad que las plantas toman demasiado calcio porque está en calcio y se transporta, y el calcio es un elemento muy poco móvil dentro de la planta. Sí puede haber variaciones, pero no hace en absoluto como principal responsable de la calidad de los vinos. Esos son mitos, no son comprobaciones científicas. Gracias por su opinión, Carlos. De nada. Y hay otra opinión que dijeron que nosotros no podíamos hablar, un periodista importante internacional dijo que cómo nosotros podíamos hablar de terroir si teníamos que regar. ¿Qué diferencia hay en regar? No, teníamos que regar, porque si no, no teníamos la forma de cultivo. ¿Cómo podemos hablar de terroir si hay que regar? Y yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar de terroir cuando en la mayoría de los lugares del mundo, para tener producciones de Cabernet, de Merlot, de Cabernet Franc, de Chardonnay, de Sauvignon, esas variedades deben utilizar pies resistentes a filoxera, porque si no, no pueden vivir? ¿Sí? Y muchas veces acrescentar azúcar, ¿no? Y no es la realidad, que es la variedad que toma directamente del suelo. O sea, eso no es terroir. Hay un intermediario que si no usan pies resistentes no podrían tener las variedades o no podrían tener los vinos. Nosotros sí los podemos tener. Tenemos que regar, sí. Pero uno puede tener su lugar y explotar y saber qué pie usa, qué variedad usa, cómo lo riega, cómo es la orientación, cómo es el manejo de la canopia. Eso lo puede hacer, lo debe estudiar, y eso hace al conjunto que se llama terroir, que son las condiciones del suelo, las condiciones climáticas, mesoclimáticas, y sobre todo el manejo que hace el hombre y la inteligencia que pone, y la inteligencia y el conocimiento que cada vez se va incrementando cada vez más y nos da más herramientas para poder hacer que nuestros vinos o nuestra producción de uva sea mejor, para tener mejores vinos. Gracias, Carlos. Bien.